Sí, yo nunca pensé o estuvo en mi cabeza querer ser árbitro profesional. Yo lo hacía porque me gustaba, pero no era como que mi sueño. Y a mí no me querían. O sea, a mí me hicieron la vida imposible. Yo. Hola, bienvenidos a otro episodio de Football Love. Súper contenta de poder compartir con ustedes una charla que me llena de muchísimo el poderles contar. Antes, quiero recordarles, Red de Fútbol, no dejen de suscribirse, de darle clic a la campanita, así están pendientes de todos nuestros contenidos en Red de Fútbol semana tras semana. Y ahora sí, volviendo a la entrevista de Football Love, ya sabemos que muchos son los que viven del fútbol, pero hay una profesión que yo creo que muchas veces la mencionamos, quizás no de la manera que deberíamos, es el mundo del arbitraje. Y hay un árbitro en lo particular que a mí me encanta poder charlar con él, la historia de Jaime Herrera, a continuación. A ver, si hay un árbitro que tiene la capacidad de hacerte creer completamente cualquier regla, es usted, señor Jaime. ¿Cómo está, Bien, Jaime? Y tú, Carmen, qué gusto saludarte, qué gusto estar contigo. Ay, Jaime. Estoy muy contenta que vamos a tener esta charla porque, bueno, desde el tiempo que tengo de conocerte, creo que te lo he dicho una y mil veces, que como en la vida hay ciertas reglas que uno las escucha, cree que las entiende, pero interpretarlas, eso es otro idioma. Y vos has sido ese árbitro que tiene la capacidad de ponerle a los seres humanos, entre comillas, normales, a entender hasta la complejidad más grande de una regla. ¿Qué capacidad? Yo creo que vos de profesor te hubiera ido bien también. ¿Tú crees? Sí, porque explicar no es fácil. Le toca mucho trabajo de comprensión y luego de utilizar el vocabulario correcto para que el otro también lo Sí, hay entienda. que saber traducirlo, tienes mucha razón, Carmencita. Pero es lo que me apasiona, es lo que me gusta, es lo que he hecho toda mi vida, así que bueno. ¿Qué nació primero, Jaime? ¿El amor al fútbol o el arbitraje? ¿O fueron de la mano? ¿Cómo fue esa transición? No, primero nació el amor al fútbol. A mí me gustaba mucho el béisbol, para serte honesto. Lo que pasa es que en México no hay béisbol, prácticamente no se juega, sobre todo en la Ciudad de México no existe y se juega más al norte del país. Así que yo tenía una gran afición al béisbol, pero también por el fútbol, por la familia, ¿no? Mi papá es súper futbolero, igual que mi abuelo. Entonces, bueno, nació primero la afición al fútbol. Y después, como un accidente, llegué al arbitraje. Yo la verdad es que nunca pensé y nunca me imaginé. ¿Cómo como accidente? Quiero que elabores más. Sí, yo nunca pensé o estuvo en mi cabeza querer ser árbitro profesional. Incluso cuando hice el curso, en aquel entonces mi maestro Arturo Bricio Ponce de León, yo quería ser entrenador de fútbol, pero curiosamente en la Federación Mexicana de Fútbol primero abrieron el curso de árbitro y después abrieron el de entrenador, lo cual fue extraño. Entonces, bueno, en ese intro yo estaba en la preparatoria, o en high school, y entonces dije, bueno, voy a tomar el curso de árbitro mientras acabo la prepa, antes de iniciar la carrera, y después, que duraba un año, entonces me daba tiempo exacto de terminar el curso de árbitro y después iniciar inmediatamente el de entrenador. Por circunstancias que nunca iniciaste. Que nunca inicié. Y te voy a explicar por qué. Porque no me alcanzaban las horas del día, nomás tiene 24 horas. Entonces lo que pasó es que cuando estamos estudiando la carrera de árbitro, viene una transición en la Federación Mexicana de Fútbol, entra una nueva gestión de manera temporal, y entonces cuando regresa la gestión inicial, la gestión que inició este curso, nos posponen un año más porque perdimos casi 6 meses. Entonces el curso se alargó de 0 a 1 año, se alargó a 2 años. Para ese entonces yo terminé la preparatoria e iniciaba mi carrera de abogado o estudiar derecho. Y entonces, bueno, ya no me alcanzaba el día porque en la mañana iba a entrenar, de ahí me bañaba, me cambiaba, me iba a estudiar a trabajar como pasante de derecho para empezar a empaparme con lo que iba a ser mi carrera. Después de ahí me iba a la universidad y estudiaba de 4 a 10 de la noche. Y el fin de semana arbitraba, entonces, o jugaba fútbol. Entonces, ese sueño se vio truncado por circunstancias de la vida, pero yo la verdad que nunca pensé ser árbitro profesional. Incluso cuando yo inicié el curso, yo apliqué para el curso, yo reunía todos los requisitos que pedían. Curiosamente en México pedían un requisito muy interesante, que era que no tuviera experiencia como árbitro. Yo no la tenía, en mi vida había agarrado un silbato. Y cuando eso sucede, el profesor me dice, bueno, mira, Jaime, tu caso es muy particular porque reúnes todos los requisitos, pero no creo que este sea tu ambiente, no creo que te vaya a gustar. Obviamente yo estaba muy chavo, tenía 17, 18 años. Entonces,
Claro, estaba pequeño. muy chavito. Entonces, mis compañeros, o los que iban a ser mis compañeros, estaban unos casados, con hijos, con nietos. O sea, era un ambiente completamente diferente al mío. Yo estaba muy, muy chavito. Entonces me dijo, mira, pero no te puedo decir que no. Entonces, técnicamente estás aceptado, pero sí quiero que consideres que si tú no quieres ser árbitro, porque yo le dije, yo no quiero ser árbitro, yo solamente quiero el título y aprender la regla de juego para que eso me ayude en mi carrera como entrenador y poder sacar ventaja de las reglas de juego. Entonces me dijo, bueno, quédate, pero sí considera que si le vas a quitar el lugar a alguien que sí quiere ser árbitro y su sueño es ser árbitro. Bueno. Sí, entonces le dije, bueno, yo quiero que sepa que lo que empiezo lo termino. Y bueno, vamos a ver, y así, y ahí empezó todo, ¿no? Claro, y al extenderse te tocó continuarlo y que poco a poquito le fuiste ganando el gustito. Bueno, terminó el curso y me hice muy amigo de mi maestro, de Arturo Bricio, que aparte era una relación curiosa porque tenía 17, 18 años y él tenía 70 años. Entonces, claro, como yo estaba en la preparatoria, básicamente yo lo único que tenía que hacer en el día era hacer la tarea, ¿no? Entonces él me invitaba y los fines de semana no tenía nada que hacer, porque mientras estudié el curso no arbitraba, solamente tomaba el curso entre semana, 2 veces a la semana, por la noche, de 8 a 10 de la noche. Entonces yo hice una gran relación con él y empecé a ir a su casa los fines de semana a ver los partidos de fútbol y él me empezaba a explicar los partidos de cómo él veía y lo que veía. Él en ese momento también era asesor de la comisión de arbitraje y tenía que ir a los estadios. En México había 3, el Azteca CU y el Estadio Azul, y me llevaba con él. Entonces yo iba con él a todos los partidos, estando muy chavito. Bajábamos a la cancha, entrábamos al vestidor y platicaba con los árbitros, y yo veía el partido con él. Entonces le empezaba a explicar cosas que yo no veía, o sea, que yo no las veía, pero yo no veía al árbitro. Yo veía el gol, yo veía al jugador, yo veía la chilena, pero no veía al árbitro. Entonces empecé a ver un mundo diferente al fútbol, y esa parte fue la que me fue como encantando. Sin embargo, al terminar el curso me dijo, Jaime, yo sé que tú me dijiste desde un principio que no quieres ser árbitro, a mí me gustaría que te vistieras una vez y lo hicieras. A mí me parece que por tu forma de ser podrías ser un buen árbitro. Y bueno, y lo hice. Curioso, porque yo llegué de traje, yo no sabía que no podía llegar de traje a un partido llanero, un partido amateur, y hice el ridículo en el primer día. ¿Y cómo tenían que porque le había dicho que los árbitros, porque yo había ido a los estadios con él y los árbitros llegaban de traje. Yo no sabía eso, claro, todos mis compañeros se rieron de mí, yo muy profesional, haciendo las cosas bien. Y bueno, y lo hice, y la verdad es que no me pareció tan feo, o no me sentí tan mal, como pensé que me iba a sentir vestido de árbitro. Y bueno, me dijo, ¿y quieres seguir? Le dije, bueno, mire, lo voy a hacer para entender y a poder aplicar lo que aprendí y trasladarlo a la vida real. O sea, vos seguías con que ibas a ser técnico. Sí, yo estaba con la idea de que iba a ser técnico. Yo estaba cantado de que iba a ir para allá. Y entonces entonces empecé ahí a hacer unos partidos. No me disgustó, pero lo que yo realmente quería era es como cuando terminas una carrera. Yo estudié Derecho, tengo mi título, sales con tu título de abogado y no sabes ni siquiera pedir unas copias certificadas porque no te enseñan eso en la carrera. Tienes la base o el conocimiento, pero no sabes cómo aplicarlo, ¿no? Claro. Y eso me pasó un poquito a mí. Entonces dije, bueno, lo voy a practicar en lo que inicio mi carrera de entrenador. Yo había aplicado y todo. Y bueno, empiezo a tomar un poquito de práctica. ¿Pero ya habías terminado la de Derecho para este No, apenas estaba por empezar mi carrera de Derecho. Okay. Y bueno, y entonces en ese inter, él me dijo que Edgardo Codesal, yo había visto a Edgardo Codesal 2 veces en mi vida. En la inauguración de la Escuela Nacional de Árbitros, o sea, el día que nos dio la bienvenida y tuvimos un entrenamiento con él, y el día que me dio mi título. Lo vi 2 veces en mi vida. Ya está. Cuando terminó el curso, Arturo Bricio, el curso lo iniciamos 80 árbitros, lo terminamos más o menos 60. Una convocatoria de más de 1,000 personas que vinieron al DF, porque fue la primera vez en la historia que la federación creó un curso de árbitros profesionales a nivel nacional certificado por la Federación Mexicana de Fútbol. No existía eso en México. Entonces la verdad que... ¿En qué año estamos hablando de esto, Jaime? Yo malo con los años, Carmen, pero debe ser por ahí del 92, por ahí. 90 y tantos, sí. Principios de los 90. Entonces fue muy curioso porque, claro, si querías ser árbitro profesional, esta era la oportunidad para poder hacerlo. Así que, bueno, fue un privilegio haber llegado ahí. Y total, entonces el curso termina y Edgardo Codesal seleccionan a solamente 15 árbitros de la Escuela Nacional para entrar al sector profesional. Y Arturo Bricio habló conmigo y me dijo, oye, dice Edgardo Codesal que le gustaría que tú entraras dentro de esos 15. Oye, pero ese tipo ni me ha visto vestido de árbitro, o sea... Me ha visto 2 veces de traje en toda su vida. O sea, no me ha visto ni siquiera con un short. ¿De dónde sacó eso? Me dijo, bueno, él dice que él tiene la sensación de que tú podías ser un buen árbitro.
¿te gustaría? Y bueno, estaba muy chavo, hablé con mis papás, les dije, ¿ustedes cómo la ven? Le dije, bueno, ¿qué implica eso? Me dijo, bueno, ahí tienes que ir a entrenar todos los días, de lunes a viernes, ya es una disciplina, viajar los fines de semana, local, y ya es un trabajo, o sea, y bueno. Y mis papás me dijeron, mira, hijo, es que sería bueno que lo hicieras por un tiempo porque ya no es lo mismo decir que fuiste un árbitro amateur o que tienes el título de árbitro, a decir que fuiste profesional, aunque sea de las divisiones menores, pero fuiste profesional. Dije, bueno, vamos para adentro. Entré y la verdad que ahí sí, estando tan cerca de él, como que se unió todo lo que me enseñó y todo lo que aprendí, todo lo que me decía hizo match con lo que yo empecé a desarrollar y el gusto con el que comencé a desarrollar el gusto por el arbitraje. Y básicamente así llegué, pero fue una hora de la casualidad. Yo también, aún cuando inicié, nunca estuvo en mi cabeza llegar a primera, porque yo quería, mi idea era como llevar mi carrera de abogado y llevar esta parte del arbitraje como una pasión, como un hobby, porque antes así era. Y bueno, pero la vida y la... ¿Cuándo debutaste en primera? ¿Sabes qué? No me acuerdo. Me Tengo encanta. muy malo con las fechas, pero yo creo que haber sido por ahí del No 2000... importa, pero No, me mataste. unos 10, 8 años Yo me tardé en después, debutar por ahí. 10 años en primera división. Mi proceso fue muy largo. Que es más o menos lo que tarda, ¿no? Tardaban Pero, bueno, antes, empezaste a los 10 y ahora tantos. no, por eso es el problema, porque están precipitando los procesos. Antes, Arturo Bricio decía que un proceso de un árbitro era más o menos de 10 años, la maduración de un árbitro era de 10 años. Claro, para debutar como faltando para los 30. Exactamente, 27, 28 ahí. Entonces ahora aceleran procesos y por eso es que vemos lo que vemos hoy en día, que no quiere decir que está mal, pero los procesos se han acelerado mucho por esa urgencia de Como querer todo. vender el trabajo, ¿no? Pero mi proceso fue de 10 años, o sea, yo debuté cuando tenía 19, sí, 27, 28, 29 años, ¿no? Sí, más o menos. ¿Qué es o sea, yo sé que hemos hablado de esto un par de veces, pero tal vez hay otros árbitros que lo tienen un poco más en el camino, a vos se te fue dando y bueno, al final lo terminaste adaptando como tu estilo de vida, pero ¿qué ha sido lo más retador? Yo sé que hay muchas cosas retadoras, pero lo que vos pudieras decir, esto fue lo más difícil de ser árbitro. Lo más difícil de ser árbitro fue lo más difícil, pero también creo que a la larga fue lo que formó mi carácter. Yo tenía muchas cosas en contra, porque como él me lo dijo y me lo dijo bien cuando yo lo conocí. Me dijo, es que este no es tu ambiente. Tú no estás acostumbrado a esto. Y claro, yo en ese momento entendí que era porque estaba muy chavo. Y la realidad es que sí era una parte de eso, pero la otra es que primero yo no venía de una cuna de fútbol profesional ni de árbitros. Casi todos mis compañeros, sus papás eran árbitros. Ellos ya eran árbitros en el amateur. Mira, yo no tenía ni idea, no sabía ni cuántas reglas eran. En mi vida había visto una regla, ni había visto un silbato. O sea, claro, de árbitro, unas tarjetas. No los había tenido en mi mano. Entonces, eso es lo que me jugaba en contra. Y la otra era el ambiente, que ellos sí realmente morían por ser árbitros y yo no. Yo lo hacía porque me gustaba, pero no era como que mi sueño. Entonces... ¿No era habitual quizás en ese momento que alguien quisiese ser árbitro? No, porque también Sí, perdón, Karen, porque el ambiente, esta es la parte muy complicada, que ahí inició creo que mi camino de mi forma de un poquito de ser y de pensar. Ellos veían el arbitraje como su forma de vida y esa no era la mía. Yo era abogado, estaba estudiando para ser abogado. Ellos era su vida ser árbitro o no ser nada en la vida, ¿sabes? Y muy respetable también por circunstancias de la vida. Entonces, mi posición en ese momento era un poco más cómoda. Estaba chavo, yo vivía con mis papás, no tenía ninguna necesidad económica, estudiaba en la mañana la prepa, de ahí me vestía, hacía mi tarea, luego me iba al curso de arbitraje, ¿sabes? Yo, o sea, tenía una vida cómoda. Ellos no, ellos vivían de eso. Ellos arbitraban 100 partidos a la semana, 40 partidos a la semana, 20 partidos a la semana. De eso vivían. En todas las otras divisiones y necesitaban tener más partidos. En el amateur, ni siquiera todavía a nivel profesional. Entonces ellos sí veían eso como una forma de vida, yo no. Y entonces cuando yo empecé a generar competencia por mi forma de pensar, mi preparación, mi educación, y de que Edgardo Codesal dijo, oye, trae a este muchacho, y dijo, no, este chavo ni siquiera es árbitro, no ha invitado en su vida y va a ser árbitro profesional, y lo están invitando, obviamente generó no cayó muy bien en mucha gente, y yo también lo entendía, ¿no? Porque pues eran las circunstancias y la realidad de la vida, de cómo la vida nos había puesto en ese camino. Entonces, de eso fue muy difícil y eso lo cargué toda mi carrera, ¿eh? Eso no acabó porque yo, obviamente con la comisión de arbitraje en ese momento, la gente que la dirigía,
estaban influenciadas por estos muchachos y a mí no me querían. O sea, a mí me hicieron la vida imposible. Yo, De sí, o sea, cuadrito. mira, para que te des una idea, yo estaba en tercera y había compañeros que ya habían debutado en primera y eran árbitros internacionales. Y yo decía, bueno, pues me tocará llegar por la libre. O sea, no la de peaje, ¿no? No la de pagar la cuota, pero voy a llegar, pero voy a... O sea, Claro. eso me retó. Y eso hacía quizás que yo me aferrara y me diera más coraje y decía, bueno, pero entonces yo voy a llegar a mi manera, pero entonces voy a llegar. O sea, eso me retaba demasiado. A mí la vida siempre me ha retado y eso creo que me ha forjado como hombre y como persona. Ya que eso nunca me lo habías contado, nunca habíamos hablado de, o sea, no, como que no tenía idea de lo retador justo que había sido para vos el Sí, llegar fue muy ahí difícil. y le puede pasar a mucha gente, ¿sabes? De la gente que nos está escuchando o viendo, que a veces se te ponen estos obstáculos y uno a veces piensa en tirar la toalla y vos, tan jovencito, dijiste, yo lo que empiezo lo termino. Sí, y fue muy difícil. Fue muy, muy difícil. La verdad que mis compañeros hicieron la vida muy difícil, muy complicada. O sea, se burlaban, me tiraban, me chismeaban, me daban con todos. O sea, era un ambiente muy, 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 muy complicado. Es muy complicado. ¿Y pudiste sacar amigos del arbitraje o fue más No, complicado? bueno, obviamente, bueno, eso me hizo de alguna manera muy una persona muy hermética y me cuidaba mucho porque yo sabía que por mis circunstancias no podía dar pie a nada. Entonces era que como cuando yo estaba entrenando o yo estaba arbitrando, era una persona que ellos no conocían a Jaime que estaba fuera de eso, por mis circunstancias. Entonces tenía que cuidarme mucho. Yo no podía pasarme una regla porque inmediatamente me iban a acusar o me iban a reportar y la otra gente contenta iba a tomar represalias contra mí, cosa que si ellos hacían y ellos sabían que las hacían, no iba a pasar absolutamente nada. Entonces eso me hizo ser muy, muy cuidadoso durante toda mi carrera, no solamente al inicio. Te interrumpo con algo. ¿Qué dijeron tus papás cuando dijiste, sabes que ya no, ahora sí quiero quedarme en esto? O sea, ¿cómo fue su reacción? Bueno, a él les gustó mucho. Mi papá es un enfermo del fútbol. Me encanta el fútbol. Entonces a él le gustó. Claro, el sueño de mi papá era que un día yo llegara a pitar en el Azteca. Y digo en el Azteca porque pues yo soy del DF y el Azteca es el estadio, bueno, en mi opinión es el estadio más famoso del mundo, pero el más histórico. Y bueno, obviamente mi papá sí quería haber pitado un día en el Azteca, ¿no? Entonces como que él, cuando vio que yo empecé a avanzar, yo me imagino que él se emocionó. La verdad que nunca lo platiqué con ellos, pero siempre me apoyaron en todo. La verdad que tuve unos papás que siempre me han apoyado en todo y eso fue una parte muy importante para mí, ¿no? ¿Y le pudiste dar todas esas glorias Sí, a tu claro. papá? Bueno, sí, para mi papá, verme pitar en los partidos en televisión, lo volvía loco. Loco, loco. Él falleció hace No, mi mucho. papá está vivo, gracias a Dios. No me lo mates todavía, Ah, es Carmencita. que dijiste, ay, me lo dijiste así. Verme me No, sonó. no, 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 Perdón, no yo me lo mates y todavía. lo No te pasado. preocupes. Ah, no, entonces te sigue Me viendo. sigue Ahora te bien, ve más ahora me en vas en tele. tele. Pero bueno, le gustó mucho, lo disfrutó muchísimo. Mi mamá no sabe mucho de fútbol, pero bueno, se sentaba y me veía a mí. Y mi mamá me escribía cosas de mamá, acabando el partido. Mi mamá me decía, sonríe, ¿por qué no sonríes? ¿Por qué no te ríes más? O sea, cosas más de mamá. Y mi papá, bueno, cosas del fútbol. Pienso que te equivocaste acá, o dijeron esto, o te criticaron por esto. Pero me lo disfrutaron mucho. ¿Cómo- Ahora que mencionas eso, yo creo que ese también es un tema que siempre me gusta como tocar cuando tengo el privilegio de poder charlar con un árbitro, que es, uno habla del hermetismo que tiene que tener el jugador, pero también al árbitro le toca un poco fuerte a veces, sobre todo después de que algo sucede. ¿Cómo te aislas? ¿Cómo de alguna manera podés hacer esa barrera entre lo que está ocurriendo y que no afecte? Porque si es un torneo, el torneo continúa, es un trabajo, tiene que seguir. ¿Cómo manejabas esa presión? ¿Tú dices, te refieres dentro de un partido o después de un partido? Sí, luego un partido, un torneo, después de un partido, en la previa de un partido. O sea, una vez te mandas una, esa te la van a recordar siempre. Tal, el árbitro, ¿qué? Ta. Él es el que va a pitar. O sea, ¿cómo hacías cuando de repente leías este tipo de cosas? ¿Te afectaba mucho? ¿Cómo te aislabas de No, eso? fíjate que yo soy un... Mira, eso es una buena pregunta, porque yo tenía muy buena relación con los hermanos Bricio, que en ese momento estaban en televisión y son los que nos sacaban los errores que cometíamos o horrores que cometíamos el fin de semana. Y a mí, y yo siempre tenía un debate con mis compañeros, y ese era otro problema que yo tenía con ellos, yo pensaba muy diferente. A mí no me molestaba que me criticaran, a mí me gustaba, porque yo pensaba que si ellos sacaban mis errores, eso me iba a hacer entender mejor cómo lo veían ellos y cómo yo podía trabajarlo mejor.
Y fuera de Ok. tomarles como que, ¿por qué Carmen habló mal de mí? Dijo que soy malísimo, porque marqué 3 penales. Bueno, ok, lo dijo Carmen, pero ¿cuál de esos 3 penales? ¿Los 3 fueron? ¿Los 3 no fueron? ¿O en los 3 te equivocaste? Si en los 3 te equivocaste, hermano, no te molestes por lo que ella dice, y está haciendo su trabajo. Te están Entonces, la diciendo la próxima vez que verdad. pites 3 penales, Cierto. pítalos correctamente y la chava va a decir, bien pitados. Ahora, si no es profesional y no lo dice, y lo dice porque le va a un equipo o otro, bueno, es otra cosa, parte del fútbol, pero yo tomaba las Claro, buen críticas de punto. buena manera. A mí la verdad que nunca me molestaron. Me molestaban ahí, por ejemplo, cuando sí veías que eran dirigidas por una cuestión personal. Eso también pasa. Pero también entendías de quién venía, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que no. Creo que un árbitro se hace. Ese es parte del camino. Por eso es importante que el proceso sea tan largo. Porque, Para hacer exacto, ¿cómo se dice? La la coraza coraza dura, dura de que exacto. no te Entonces yo decía, afecte. bueno, cuando tú estás en tercera división, hay 20 personas mentándote la madre. Cuando tú subes a segunda, hay 100 o 200. Cuando vas a primera A, o ahora la liga de expansión, hay 2000, 3000, 5000. Y bueno, como votas en primera son 80,000. Entonces es un proceso de que te va forjando a entender que eso es parte. Y te voy a decir una cosa, la gente piensa que el árbitro está registrando o está consciente de que todo el estadio le está gritando ulero, ¿no? Bueno, con la C primero, ¿no? Pero ulero, ¿no? O le está diciendo ratero, ¿no? O le está mentando la madre, ¿no? Porque pasa. Ladrón. Pero no Y te dicen ladrón en los 80, pero el ulero sí, ¿no? O ratero sí, ¿no? Y el árbitro, es emocionante para un árbitro escuchar eso. Al menos para mí me emocionaba. Porque ni mentira. pagados se pondrían de acuerdo para mentarme la madre a mí mismo. Entonces, quiere decir que algo estaba haciendo bien o algo no les estaba gustando, que seguramente era porque estaba afectando al equipo local porque ellos así lo ven. Entonces, para un árbitro no representa mayor problema o no le afecta psicológicamente o emocionalmente durante el partido. No, al contrario. El árbitro a veces está tan metido en el partido que escucha muy poco. Que ni No escuchan. escuchas muy Claro. poco. Un poco que te salís de eso que está al exterior y te estás concentrado en tu trabajo, en tu posición, en donde tenés que estar y en ver todo lo que ocurre en el terreno de juego. No sé si va a ser un poquito controversial, pero ya que vos estás en el arbitraje y bueno, mexicano, es un tema del que yo creo que mientras no ocurra algo mayor, porque ya han ocurrido, pero no Ujú. mayor, ¿qué se va a hacer para poder eliminar el grito? O sea, lo estamos viendo ahora en el torneo que hay, los técnicos estadounidenses de la MLS se están quejando, no les gusta, a nadie nunca le gustó, se ha tratado de tomar 20.000 medidas con el grito. ¿Hay alguna manera de erradicarlo o va a ser imposible, No, Jaime? pienso que es imposible. Pienso que, tristemente, creo que es imposible. Eh, Te voy a decir una cosa que así lo veo yo y espero no generar polémica, pero el grito, el mexicano, la palabra que utilizamos, tiene varias connotaciones. Y creo que la connotación que se le entregó a la FIFA de por qué el mexicano se la grita al portero no es la connotación homofóbica. Entre amigos usamos esa palabra. Si tú vas al DF, si yo te presento con mis amigos, Carmen, vas a escuchar que nos las decimos entre amigos todo el tiempo. Y nunca No, lo interpretamos estoy de acuerdo. Yo soy centroamericana y lo y nunca entiendo lo interpretamos de esa perfectamente. manera. Y creo que el hecho de que lo quieran prohibir, y tú sabes tú eres latino igual que yo, cuando, Más da cuando ganas al de latino decirlo. le dicen no, es momento de gritarlo. Y te pongo un ejemplo. Acaban de amenazar a Katia y se armó una, Sí, eso estuvo y se muy armó una fuerte. campaña mundial. Muy bien, felicidades, no está bien, qué bueno que pasó. Qué bueno que pasó, que se está tratando de erradicar y se ha apoyado a esta muchacha. Bueno, Sí. ya amenazaron a Canales de Monterrey. Claro, lo ¿Ah, acaban de sí? amenazar ayer o antier. Entonces, ahora, bastó que dijeran no amenacen a alguien, en este caso fue un árbitro de una mujer mexicana, que no la amenacen de muerte porque lo vamos a condenar y se va a hacer y Y y ahora amenazaron. amenazaron a un jugador. Y esto me parece que Claro. tristemente se va a repetir. Así que no estoy diciendo que hay que dejarlo pasar, pero sí me parece. Bueno, se ha intentado cambiar la palabra con fútbol, con aplausos, o sea, y cuando buscas la historia de cómo fue que se generó el grito, pues entiendo un poco, pero
al final, en un mundo globalizado en el que esa palabra pesa de otra manera para otros lados y como vos decís, las campañas que se han generado, pero sí, es un tema fuerte porque al final es una regla y la regla es tan clara, no hay que hacer este tipo de cosas, lo siguen haciendo, pero bueno, vamos a ver cómo con el tiempo y con los años quizás un poco se va perdiendo, aunque yo siento que este grito cada vez fluye más. Sí, ahora otra cosa es que yo no entiendo para qué ponen una regla que no van a ejecutar. O sea, Sí. lo hemos visto en partido. Porque cuántas veces les han amenazado de cancelarle el partido, perder los puntos y nada. No pasa nada, entonces, bueno, me parece. En el partido de Honduras-México, Tenía que ser, ¿verdad? el famoso partido de la larga, nunca me voy a olvidar, hasta te escribí Me esa escribiste. noche. O sea, lo dijeron tantas veces que yo decía que apliquen la regla, que cancelen No pasó. el partido. Entonces, No pasó. ¿para qué implementar cosas que no van a aplicar? Jaime, las reglas del fútbol, que obviamente cuando todos los cambios en el fútbol van ocurriendo, o sea, hay gente que tiene que acordarse que antes no eran 3 puntos por victoria, ni 1 por empate, o sea, las reglas se han ido modificando y a veces cuando pues, estamos conscientes de las que van ocurriendo en nuestra época, se hace más drama. De las últimas reglas del fútbol, ¿hay alguna que te guste, que no te guste? Por ejemplo, que el árbitro solo puede hablar con el capitán, tener el balón los porteros mucho tiempo y estar perdiendo el tiempo. Estas reglas, ¿cuál es la como que sentís que de repente no? Y el resto que digas que sí. No sé, te voy a hacer una remembranza. Si tú te acuerdas hace 10 años, hace 15 años, era más fácil que cambiaban la constitución de cualquier país a que le pusieran una coma o un punto y aparte a la regla de juego. Hoy parece el motor de un auto, todo el mundo le mete mano. Jaime, cierto. Y eso no es lo malo. Lo malo es que están acabando con la esencia del fútbol. Y a mí eso sí me parece. ¿Te parece? Sí, totalmente. Están acabando con la esencia del fútbol. Por ejemplo, hoy la regla dice que si se está jugando el partido, el balón está dentro del área y en ese momento el árbitro para el partido, el balón se reanuda con un balón a tierra a favor del guardameta. ¿Ok? ¿Me entendiste? Ok. Sí, claro. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el fundamento técnico? Tú eres el equipo que está atacando, Carmen. Yo soy el que está defendiendo. ¿Por qué me quitas la pelota en un lugar donde estoy a punto de meterla? ¿Cuál es la razón técnica? Es que no lo entiendo. Me estás quitando la pelota, amigo. Yo la traje de mi portería hasta esta portería y ahora se cayó un jugador, paraste el partido por la razón que sea, entró alguien a la cancha y sale saque de meta. Y es balón a tierra por favor del guardameta. ¿Por qué? O sea, eso es atentar con la esencia del fútbol. Le estás quitando la posesión a un equipo sin ninguna razón. Perdón, no es coincidencia que lo diga, parece fútbol americano. Es cierto, le están poniendo mucho cambio a las reglas. Recientemente se está debatiendo la del arquero, ¿no? Del rebote después del penal. Que no... ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Por qué le vas a quitar? Dicen que van a evitar la invasión de campo, pero ¿de qué? O sea, pero o sea, el que tira con derecho a tirar y si el que ataja no se la queda y te da el rebote, dame el chance de poder buscar esa pelota y meter el gol. ¿Por qué me vas a quitar el chance? Y la mayoría de estas reglas las empiezan a probar, ¿no? Las prueban en torneos sub-17, sub-20, hasta que van viendo si les gusta, cuajan y luego las aplican. Sí, por ejemplo, tampoco entiendo para qué el árbitro tiene que anunciar las llamadas. No he entendido cuál es la razón, mira. Tú dices cuando toma la decisión. Sí, cuando el árbitro va al VAR y luego tiene que salir y pararse y decir... Acabo de dar después de la revisión en cancha, mano del número 5... ¿Viste el audio viral de un mexicano, creo que era, que dice y usa un Spanglish? Spanglish ahí, interesante. ¿Pero lo viste? Lo vi. Seguro que ese árbitro nació en Miami. ¿Lo conoces? Sí. Pero, ay, no, perdón, pobre, no tiene nada pero yo me morí de la risa, o sea, porque usó un Spanglish, hizo un arroz con... Sí. Pero bueno, al final la gente tal vez quiere conocer un poco lo que está ocurriendo y a veces cuando está en el estadio ni termina de entender. Pero bueno, para eso existían los grupos de amigos, ir a chambrear con los papás a la casa. Pero Carmen... ¿Qué más da si no nos enteramos? No, ¿por qué me tengo que enterar? Eso es lo que dijeron que era la razón por la que el árbitro lo hacía. Ahora yo te pregunto, ¿en qué estadio de fútbol no hay una pantalla?
y en la pantalla dicen VAR, revisión de VAR, por posible mano, posible penal, posible tarjeta roja. Entonces sí te están diciendo. Ahora, la gente que va a ver un estadio, que va al estadio de fútbol, ya sabe las reglas. Bueno, pero yo creo que, ¿sabes qué? Siento que eso es muy americano, norteamericano, estadounidense, porque todo lo quieren explicar. Yo he visto transmisiones de fútbol que explican cosas que yo digo, no me están explicando esto. O sea, es como para quien está empezando a disfrutar el deporte. Y nosotros asumimos que todo el mundo ya lo conoce, pero ellos parten de la premisa de quizás no, entonces terminemos de contarle al que no lo sabe. No sé, siento que es un poquito... No. Para ti, para mí, yo creo que para muchos dirán como yo no ocupo que me digan las reglas, ya me las sé. Si voy a ver es porque lo sé. Y el que no, pues tendrá un amigo que le cuente, ¿no? Si por algo anda en el estadio. Pero sí siento que parte de los deportes norteamericanos todo es muy explicativo. Y lo ves desde la narración, los comentarios, como que todavía hoy en día yo escucho que de repente en algún partido en inglés cuentan qué es un fuera de juego. Es como... Yo creo que en español nadie ha contado que es un fuera de juego en 350,000 años. No sé, me parece que viene un poco por ahí. ¿Alguna otra regla que te guste no le encontré razón o justificación a lo de la cámara que son en el Mundial de Clubes. ¿A ponerse la cámara No, aquí la tenían acá en realidad. Ah, acá. Yo no, la tenían acá. Arriba del chip de comunicación, de la comunicación, ahí tenían la cámara. ¿Te generaría más presión eso un poco? Porque estás como más condicionado. No, pero... a que vos tampoco puedes reaccionar. ¿Sería o no, es cool porque la idea de la cámara, o como la vendieron, o yo la entendí, era que cuando hubiera una decisión complicada, pusieran la imagen que tuvo el árbitro para que la gente entendiera que realmente no lo vio, o no es que no lo quiso marcar porque le iba a este equipo. Ahora, durante el Mundial de Clubes hicieron unas tomas de los goles. O sea, me querían mostrar cómo la vio el árbitro. Yo dije, ¿en serio? O sea, lo interesante hubiera sido, porque así, o sí, te repito, así lo entendí, no sé cómo lo has entendido tú, Carmen, la más gente, pero era que el árbitro... Yo pensé que solo era para vistosidad. Bueno, así lo acabaron haciendo, pero yo entendía que era como para entender la visión del árbitro y cómo el árbitro veía las cosas en la cancha, pero nunca sacaron una toma de una jugada controversial que me parece que hubiera sido interesante para que la gente viera lo que el árbitro estaba viendo, que a lo mejor pasó un jugador por enfrente, o que el ángulo que tenía el árbitro no le permitía ver que era mano, o que era falta, o si quedó muy lejos, si quedó muy cerca. Eso me hubiera sido más interesante, porque entonces sí, ahí dicen, no, pues sí, ahora entiendo por qué el árbitro no la ve. Claro, yo aquí con 5 en mi casa, con 20 repeticiones, sí la veo muy clara. Eso me hubiera parecido interesante, ¿me entiendes? Claro, buen punto. Claro, yo creo que para lo vistoso, a la gente, bueno, también terminó de gustarle, ¿no? O sea... ¿Pero te quita la presión o no? No, creo que... Yo les pregunté a algunos árbitros y dicen que no es incómoda, porque mi hijo no es incómoda, no me molestó. Y no piensas en eso, Carmen. Estás tan controlado en el partido que no piensas en eso. Solamente arbitras. Es cierto. Jaime, de todos los lugares a los que fuiste con el fútbol y a pitar, ¿cuál fue así como tú? Lo logré, llegué aquí, hice este. No, bueno, debutar en la MLS fue algo muy importante para mí, no por lo futbolístico, sino en lo personal. Porque en México yo me fui porque no me dejaban arbitrar, esa era la realidad. No me querían dejar arbitrar, querían acabar con mi carrera, aparte de lo que te comentaba, entre el grupo y la comisión, o en la complicidad de la comisión de arbitraje en ese momento. Decían que me tenían que agarrar en algo que fuera intangible, decían que yo estaba pasado de grasa, cuando era un hábito muy delgado. Entonces, y tú me ves ahora, ya hace 10 años que no entreno. Entonces, bueno, lo entendí, y entonces yo empecé a moverme con gente, a tocar base con la MLS. Conocí una persona, yo estaba estudiando la maestría, en aquel momento, en la maestría trajeron un maestro que era Javier León, que en ese momento era el presidente del Chicago Fire. Y él, me lo presentaron, y le dijo, yo me quiero arbitrar a Estados Unidos. Me dijo, te voy a poner en contacto con una persona, y ellos están, de hecho, buscando árbitros del extranjero. Y así empezó mi camino. Entonces me pusieron en contacto con Nelson Rodríguez, que es vicepresidente de la liga, y ahí empezó mi acercamiento con él. Yo me vine a entrevistar con ellos a Nueva York como 6, 7, 8 veces, que yo pagaba mis vuelos, yo venía a verlo, venía a reunirme con ellos, citas de media hora, y me regresaba a México. Y ahí empezó mi camino, y entonces para mí poderlo lograr
fue importante porque fue un mensaje para ellos que no les gustó, obviamente, porque demostré que no estaba gordo Claro. y que tenía la capacidad de seguirlo haciendo en México. Así que bueno, esa parte, en la Qué parte bonito. personal, fue muy importante para mí. Por eso fue importante el debutar en la liga. Y yo sé que el arbitraje es lo tuyo, es tu pasión, pero bueno, un poco para contarle a la gente, nosotros nos conocimos trabajando y ahora tenemos el privilegio también de seguir trabajando juntos en una compañía, ahora en otra. Nos conocimos en Bein Sports, ahora estamos en Telemundo. Y Jaime, yo creo que es que lo tuyo es que más allá del arbitraje, como dijiste al inicio, yo fui futbolero, de un papá futbolero, y vos vivís al tanto del día a día del fútbol. Y me encanta verte en ese rol un poco debatiendo porque siento que así como el exjugador le mete ese toque de ser exfutbolista, vos, a pesar de que no fuiste técnico, que quizás era lo que querías en su inicio, la base de reglas y el conocimiento te hace tener una opinión siempre como muy acertada y oportuna. O sea, yo sé que no existe la opinión objetiva, porque, bueno, lo podemos ver Claro, todo siempre de las dos caras de la moneda, pero vos tenés una capacidad de ponerlo tan neutral casi todo, que yo creo que es uno de los elementos que me encanta de por qué escucharte hablando de ciertos temas, por la capacidad que tenés de manejarlo, ¿no? Por el conocimiento de las reglas y luego del fútbol en general. quizás yo creo que, bueno, mi mamá dice que soy muy cuadrado y bueno, fui abogado y árbitro. Con Algo es de razón, cierto. ¿Coincidencia o no? Ahí tienes tu respuesta. Entonces soy como demasiado... Soy mucho de justicia, me gusta mucho la justicia, aunque la justicia también es... yo me acuerdo, yo te escribo a cada rato, ¿viste eso? ¿Fue o no fue? Y en un segundo me cambias la perspectiva de a veces muchas de pelea, otras me decís, no, Carmen, no fue, o sí, Carmen, sí fue, y ya me explicas el por qué, cómo, y decís, ah. Sí. Yo creo que todos tenemos que tener en la vida un amigo árbitro para entender un Y poco mejor los las hábitos no cosas. tenemos muchos amigos, además. Ah, Así que pero nos yo hacen falta. sí. Yo sé, Carmen. Bueno, amigos de tu mamá sí, inventaron mucho a tu mamá, Uf. ¿no? Sí, sí, sí. Una vez me la invité. ¿Qué Mira, te? mi mamá fue una vez a un partido en un club local ahí en la Ciudad de México. No voy a decir el nombre porque luego van a empezar con eso. Y fue ahí. Y escuchó que un papá me estaba recontra mentando la madre. Y mi papá se la llevó porque, claro, mis papás no reaccionaron porque sabían que no era personal, no era a mí, no era a su hijo, era al Claro, árbitro. Pero a mi mamá no le gustó, no lo disfrutó. Y yo les dije que nunca quería que me fueran a ver arbitrar. Y prefería que mejor ay, lo vieran en no. televisión. Claro, porque además me preocupaba su integridad estando ellos en el estadio, porque dije, Sí, que alguien les dijera o se algo. cayeran o les aventaran algo, cosa que no pasa en México, ¿verdad? Que les aventaran algo, no porque los reconocieran, sino porque así es el, Ocurren claro, peores porque cosas, pasan te cosas en recuerdo. los estadios de fútbol, ¿no? Entonces, pues yo iba a los estadios y las cosas que pasan, dije también los baños no son muy limpios para mi mamá, entonces me daba mucho miedo, como miedo a eso, y dije, amiga, mejor en la televisión, y así yo también estoy tranquilo sabiendo que están en casa tranquilos y me dicen todo lo que ven ustedes, ¿no? Entonces, sí, y Claro. una vez, te puedo contar rápido, me tocó arbitrar el Sí, partido de claro. Puebla contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid vino a hacer una gira a México cuando lo dije a Javier Aguirre, por cierto, buen amigo. Y en ese momento yo estaba estudiando la maestría y los dueños del entonces Puebla, que eran los hermanos Bernal, eran compañeros míos en la maestría. Entonces les dije, oye, nos vemos el domingo porque me toca pitar el Atlético de Madrid contra ustedes. Ah, ahora Jaime, nos vemos. Le dije, oye, necesito que me consigas una cita porque van a ir mis papás. Invitan a mis papás a ese partido, porque claro, era un partido amistoso. Y tratando de ser un partido amistoso, por la verdad que no puede pasar muchas cosas. Entonces era un partido Claro. relajado. Invité a mis papás, les conseguí una suite y ellos estuvieron ahí muy contentos. Y fue la única vez que me fueron a ver y además estaba feliz. Pues nos fuimos a comer y bueno, platicamos del partido, pero sí lo disfruté así con ellos. Claro, porque es que no, o sea, si ya de por sí te generan ansiedad ir a un estadio, imagínate siendo los papás No, porque del además tratamos de hacer lado. un partido amistoso. Perdón que me ría, pero es que no me puedo imaginar, o sea, todo el escenario que te puedes poner de lo que, sabes, que lo mencionen, que algún borracho ahí actúe mal, sabes, cosas que no puede controlar uno. Sí, pero es normal. A mí la verdad que nunca me fue mal con la gente afuera. Porque me gritaban, Ah, te comiste un penal, pítale un penal a regálanos un gol. Cosas de ese tipo que la gente te grita. También te gritan ratero, ciego, también. O sea, también buenas y de malas, ¿no? Pero yo me reía. La verdad que no lo veo mal. No lo veía, no lo tomaba de mala manera. bueno, pues mira, bendita fortuna la que te pasó de que todas las cosas se pusieran de la manera en la que terminaste culminando el curso y luego ejerciendo la profesión y bueno, al final del día
Bendita carrera la que has tenido. Soy muy agradecido con la vida, sí, estoy muy agradecido con Dios, sí. El fútbol te da muchas cosas, la verdad que te da muchas cosas muy lindas, tú lo sabes. Tú has estado en el fútbol también toda tu vida, Carmen, de los medios de comunicación, pero te da muchas cosas muy padres. Y bueno, pues nos sigue dando experiencias, nos sigue dando la oportunidad de conocer gente, de tener el privilegio de hacer lo que nos gusta, lo que amamos, lo que nos apasiona, porque al final nuestro trabajo es hablar de lo que amamos. Y poca gente tiene el privilegio de poder decir que hace algo como lo que nosotros hacemos, ¿no? Amén, bendito sea. No, Gracias, gracias a Jaime. ti, Ha sido un Carmen. placer charlar con vos y es un placer seguir compartiendo a tu lado y aprendiendo de este maravilloso El placer es deporte. mío, amiga. Te quiero muchísimo y te admiro mucho. Dale, yo más. Nos vemos Seguro. prontito. Bye. Chao. Hola, soy Jaime Macías. Si quieren más contenido como este, suscríbanse a Red de Fútbol y activen las notificaciones.